las voces de la comunidad. Estamos iniciando las transmisiones de este año 2022 con un invitado especial, cálido, divertido. Es Eduardo Soto, mejor conocido como El Metiche, caricaturista e historiador. Pero ya nos hablará un poco más de él Fernando Vela. Bienvenido, Fernando, bienvenido a esta transmisión, la primera de 2022. Así es, empezando un poquito tarde en el calendario por cuestiones de pandemia, pero aquí estamos. Y bueno, el día de hoy, tal y como dices, pues nos da mucho gusto y placer poder presentar a Rubén Eduardo Soto Díaz. Él es nacido en Cuautla, Morelos, un 16 de septiembre. Oye, hasta la fecha te quedó, mi estimado Metiche, pero exactita, de 1957. Él es ingeniero geólogo por el Politécnico Nacional, caricaturista y investigador de la historieta mexicana, director del Museo de la Caricatura y la historieta Joaquín Cervantes Basoco. Él inició en 1975 realizando caricatura política. Colaboró en diferentes revistas nacionales, Insurgencia Popular, Interview, Qué Cosaedro, La Garrapata, que son prestigiadas revistas de humor político, donde colaboraban también Ríos, Naranjo, Helio Flores, Magú, caricaturistas que influyeron en su formación como artista gráfico. Ha colaborado en casi todos los diarios del estado de Morelos como cartonista editorial y también trabajó como indocumentado en publicaciones del sur de California. Eso debe de haber sido lo más emocionante, mi estimado Metiche. En 1985 fundó El Metiche, la primera revista de humor morelense, misma que actualmente continúa en circulación. En el año 2000 fundó el Museo de la Caricatura y la Historieta, el MUCAI, en la ciudad de Cuautla, Morelos, considerado como el primer museo especializado en historia mexicana de la República, pero en caricatura. Ha sido invitado a participar con conferencias sobre historia de la historieta en universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Hemeroteca Nacional, el FIL de Guadalajara. Ha impartido conferencias sobre este tema en San José de Costa Rica, en el Museo Internacional del Manga en Kioto, Japón. En 2008 le publicaron en Argentina su libro Un paseo por la historieta mexicana. En España también colaboró para la Enciclopedia Mundial del Cómic, del tebeo al manga, editado por Panini Comics Barcelona, escribiendo sobre temas relacionados con la historieta mexicana. Ha escrito varios libros con temas de historieta y caricatura mexicana, editándolos por cuenta propia de manera artesanal, creando la editorial Mucaji Metiche. En su cuenta de YouTube, ustedes pueden ver más de 1000 videos con temas de la caricatura y la historieta principalmente. Para ingresar a ella, pues teclean el nombre de Eduardo Soto y aparece inmediatamente toda una larga, ahora sí que un largo menú de diferentes exposiciones, algunas muy cortas, otras bastante largas, pero bien interesantes en su mayoría, porque la mayor parte de las personas no conocemos la historia de la caricatura en México, por un lado, y los más jóvenes, pues creo que ya ni caricaturas conocen si no son las de los periódicos o las que importamos desde Japón y otros lugares. Y bueno, mi estimado Eduardo Soto, ¿alguna vez hiciste geología o haces geología de la caricatura nada más? Tú platícame. Y fíjate que fue muy interesante mi formación, ahora sí que académica, porque yo lo que quería es, bueno, yo desde la primaria, el kinder, la primaria, a mí me gustaba dibujar, entonces yo quería estudiar algo de arte,
Pero pues en Cuautla, en aquella época, en los principios de los 70, pues no había una orientación para estudiar. Entonces un hermano me dijo, vámonos a la vocacional. ¿Qué es la vocacional? Pues es como la prepa, pero es la vocacional. Esta es del Politécnico, esta es para ser ingeniero. Dije, pues bueno, pues vamos, no había oportunidad, sobre todo era una oportunidad muy importante porque pues era gratuito y era pues una escuela prestigiada. Entonces ingresé en la vocacional y después ya pues era para carreras técnicas, nada de arte, nada de lo que a mí me gustaba. Y entonces lo más cercano al arte pues era la arquitectura. Entonces me apunté en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Pero después un maestro me dijo, no, ¿qué vas a hacer a la arquitectura? Eso es para los ricachones, tú eres del pueblo, tú vete a ingeniería civil. Ahí voy a ingeniería civil y dije, ¿qué caramba estoy haciendo acá? ¿No? Pero la ingeniería civil tenía una carrera tronco común y ahí estaba la geología. Entonces, ya para el tercer semestre me apunté en la geología, fue una carrera que me apasionó, pues es pura investigación, es mucho trabajo de campo, las rocas, los minerales, el petróleo, los manantiales, el origen de los volcanes. Entonces, todo eso me interesó muchísimo. Yo terminé la carrera y trabajé además 8 años como ingeniero geólogo, haciendo planos geológicos, recorriendo la República, haciendo todo esto, ¿no? Identificando minas, y fósiles y todo, ¿no? Una carrera sensacional. Pero al mismo tiempo que me apunté en la carrera de geología, pues tenía yo que trabajar, pues teníamos que mantenernos, teníamos que sacar para las tortas, para los pasajes, no tanto para el estudio, porque pues como te digo, pues es gratuito, entonces fue una gran ayuda. Entonces tuve la oportunidad de ingresar a una organización que se llamó el Partido Mexicano de los Trabajadores, como dibujando, haciendo caricaturas. Y ahí estaba Alberto Castillo, estaban los líderes del 68, estaba Ríos, estaba Naranjo, estaba Helio Flores, o sea, estaba lo más granado de los luchadores de la política en esa época, pues acababan de salir de la cárcel, estamos hablando de 1975, el PMT, el partido que desató todas estas nuevas organizaciones políticas, pues había fundado en el 74, o sea que yo entré prácticamente iniciando todo ese movimiento, muy joven, para mí fueron paladas de historia de México, de la historia reciente, pues estaba yo platicando con ahora sí que con los egresados de Lecumberri por el movimiento del 68. Entonces para mí fue fue una formación política muy interesante y muy rápida, ¿no? Y luego imagínate, tener a Ríos como maestro, a Rogelio Naranjo, a todos estos grandes caricaturistas, pues yo me inicié ahí. Entonces, por un lado estudiaba y por el otro lado me estaba formando como artista gráfico de una manera autodidacta, ¿no? Y entonces, eh, entonces, por eso pude trabajar en estas revistas pues, importantísimas para México. La más importante todos los días fue La Garrapata, El Azote de los Bueyes, una revista política que había nacido en el 68. Después la habían cerrado ahí con la represión de Díaz Ordaz, volvió a nacer con Luis Echeverría, y luego total que cuando yo entré vivía una tercera etapa, y entonces ahí ya estaban todos estos grandes, ahí nos formamos, inclusive ahí llegó todavía pues el Fisgón, que ahorita es uno de los más importantes caricaturistas de México, pues ahí llegó. Yo ya tenía ahí un buen rato cuando él llegó, ahí llegó Kempsch, llegaron muchos nuevos valores. Lo que pasa es que yo cuando termino mi carrera me dedico a trabajar de geólogo, porque dije, pues yo estudio geología, tengo que trabajar de geólogo, pero no dejaba de hacer caricatura política en apoyo al partido político en que yo pertenecía, al PMT. Entonces yo hacía volantes, carteles, la caricatura política de la revista, nunca dejé de hacer caricatura. Y llegó un momento dentro de la carrera que empezaron a cancelar el trabajo de campo, ya no nos requerían para trabajar en campo, nos tenían nada más en la oficina. Para mí
pues ya no le veía mucho futuro ni mucho desarrollo, porque a veces llegábamos meses enteros sin hacer nada, y dije, no, pues esto no es para mí, y regresé a dedicarme por completo a la caricatura política, fundé mi revista, El Metiche, en 1985, la primera revista de humor morelense. Ahí yo colaboraba, cuando era todo ingeniero, colaboraba en El Correo del Sur, no sé si recuerdas, ahí está Sí, 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 cómo no. una publicación importantísima para la historia política de Morelos, ahí colaboraba yo. Invité a los amigos caricaturistas de ahí del Correo del Sur y fundamos así la revista El Metiche. Y después vino todo este movimiento del 88, ahí participé políticamente hasta como candidato a diputado por el Partido Mexicano Socialista. Y fue pero yo ya traía toda una trayectoria de militancia desde el 75, desde que había entrado al PMT, nunca había dejado de participar políticamente, de prepararme académicamente y de trabajar gráficamente. Entonces me invitó un primo, dice, vente, vámonos a Estados Unidos, te invito a que pases unas vacaciones, me visitas y aquí cotorreas, dije. Entonces yo me quise tomar unas vacaciones, dije, yo le entro, vámonos. Y me fui de mojado, porque además yo estaba haciendo una historieta sobre los mojados, y dije, bueno, ¿cómo voy a hablar de los problemas a los que enfrentan los mojados si no conozco ni la frontera, no conozco la migra, no conozco la cárcel que tuve que conocer? Y todo eso lo transformé en historietas cuando estuve en Estados Unidos. En caricaturas y en historietas creé personajes que se involucraban en la lucha de los indocumentados, pues por respeto a sus derechos laborales, por el respeto a los derechos humanos, por supuesto. Fundamos allá también otra revista con compañeros, una fotógrafa, otra reportera y yo que diseñaba y dibujaba. este, Pudimos tener una revista que era financiable completamente. Había mucho negocio hispano en Estados Unidos. Ellos nos apoyaban para publicar, para que nuestra revista fuera gratuita. ¿En Y qué parte estabas, perdón? Santana, Ah, California, muy bien. y hay Sí, un montón de mexicanos. sí, Y cerca de Los Ángeles. sí, entre San Diego y Los Ángeles, o sea, muy, muy, muy cerquita. No teníamos mucha movilidad porque, pues sí, salir de ese gueto, pues ya implicaba enfrentarte a la migra, ¿no? Pero estando ahí, Sí. sin ningún problema. Te digo, hasta teníamos nuestra propia revista, que fue algo verdaderamente, pues sorprendente, el que un grupo de mexicanos indocumentados tuviera una revista de gran presencia en la comunidad del condado de Orange. Eh, Decidimos regresarnos porque empezó la guerra, la primera guerra del Golfo. Nuestros clientes, la gente que les hacíamos publicidad, tenían ya hijos en el frente, o sea, empezaron una depresión muy canija, ya dejaron de invertir, se declaraban en quiebra, y entonces para nosotros ya no resultaba, económicamente ya no era redituable seguir haciendo la revista. Y mi compañera, mi esposa, regresamos a Morelos, pero ya me traje yo mi computadora, mi escáner, mi impresora, y recuperé nuevamente mi Metiche, la revista El Metiche. Otra vez iniciamos una nueva etapa en 1993, que a la fecha no sigue vigente, pero de esa revista del Metiche, en un aniversario que estábamos celebrando, un sexto aniversario de esta segunda época, en 1999, para celebrar nuestro aniversario, yo ya había conocido a mis grandes admirados, o sea, los que yo leía de niño, a los que hacían la revista Chanok y a los que hacían la revista El Memipinguín. Y les dije, los conocí allá en México, ¿por qué no nos acompañan allá en Cuautla? Les vamos a hacer un homenaje, sería muy bonito que ustedes convivieran con el público, que los conociera los originales con los que ustedes trabajan. Y encantados, a mí me sorprendió que dijeron, sí, sí, vamos, encantados. Vinieron a Cuautla y mucha gente se enteró del gremio y se sumaron otros
otros historietistas, caricaturistas. De Cuautla resultó que había familiares de caricaturistas ya fallecidos que me dijeron, oye, pues, si le van a hacer un homenaje a estas personas, ¿por qué no le hacen también un homenaje a mi papá? O porque pues él también era historietista, yo tengo originales. Entonces se hizo un evento muy bonito, muy grande, y en el marco del 6º aniversario de la revista El Metiche. Y al final me donaron originales, revistas, y eran muchas, y yo dije, bueno, este material debería estar en un museo, porque pues la gente debe de apreciarlos, debe de conocerlos, los jóvenes deben de volverlos a leer, en fin. Y me puse a investigar y no había. En México no hay un museo especializado en la historieta mexicana. Y entonces para el año 2000, en el 7º aniversario del Metiche, decidimos fundar el primer museo especializado en historieta mexicana. Y para esa ocasión ya invitamos a otros machines. O sea, imagínate el creador del Fantomas mexicano, el maestro Rubén Lara, el dibujante de Las Lágrimas Risas, que era don Antonio Gutiérrez, el dibujante de una revista muy famosa que se llamaba Tagua, y otra de fútbol que se llama El Diamante Negro, que se llama el señor Joaquín Cervantes Basoco. Por supuesto, ahí estaba también pues el creador del Memín, otra vez nos acompañó, el de Chanó. En fin, fue muy bonito, fue mucho el apoyo que nos dieron. Otra vez nos donaron un montón de originales, y de manera que nuestro museo ha ido creciendo año con año. Pues el evento, no teníamos dinero para hacer eventos cada que quisiéramos, entonces nos concentrábamos en nuestro aniversario. Y en ese aniversario tratábamos de buscar a los historietistas más, pues ahora sí que de mayor edad, importantes, porque sabíamos de que pronto ya no iban a estar, y toda esa información, ese material que pudieran tener se iba a perder. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerles homenajes en vida a muchísimos hombres y mujeres, escritores, dibujantes, editores, han sido unas reuniones muy bonitas, porque se juntan los autores, pueden convivir con los lectores, y sobre todo nos donan originales, revistas, y más que nada obtenemos información sobre los editores, de cómo se creaban los personajes, cómo surgieron los temas. Y bueno, todo esto que venimos haciendo, decidimos también ponerlo al alcance del público a través de publicaciones. Entonces, quisimos presentar nuestro material a las editoriales, y pues sí, está muy bonito, muy interesante, pero no veíamos ninguna oportunidad de poder publicar. Entonces, inventamos ahora sí que nuestra propia editorial, y sacamos todos nuestros libros en formatos artesanales, y no nos complicamos la vida para una impresión de 1000 ejemplares. En cuanto lo diseñamos, que además me gusta mucho el diseño, en cuanto lo diseñamos, ya lo tengo listo para imprimir en mi impresora personal, y ya lo estamos poniendo en venta, y nada más los imprimimos conforme nos los van solicitando. Hacemos mucho ruido por internet, y igual los tenemos a disposición en PDF, o sea que de otras latitudes, sobre todo en España y Sudamérica, que nos siguen, pues en un ratito ya tienen ahí el PDF y los apoyos. Ya tenemos todo un diseño para que nos paguen, ¿no? Tenemos cuenta de PayPal, tenemos hasta en el Oxxo pueden pagar, tenemos la cuenta bancaria, y de esa manera, con esos ingresos, pues le damos vida al museo, ¿no? De todo este trabajo que nosotros hacemos, tenemos muchísimo, bueno, hay mucha gente que se nos acerca, sobre todo gente que está haciendo tesis de maestría, de doctorado, de licenciaturas, sobre temas de la historieta mexicana, no sé, en los últimos años ha tenido un impacto internacional muy importante, y entonces nos buscan para que los apoyemos. Y bueno, pues de ahí han surgido muchos contactos, entre ellos
pues se nos acercaron personas de Japón que estaban haciendo estudios de la historieta mexicana, y al ver nuestro material, nuestro trabajo, pues nos invitaron. Dije, pues vamos. Allá nos echamos unos rollos en el Museo Internacional del Manga sobre la historieta mexicana. El interés que tienen ellos sobre todo es qué pasó con la historieta mexicana, por qué después de ese explosivo desarrollo que tuvo, por qué de repente desapareció. Entonces esos fenómenos les interesan, y bueno, pues nosotros apoyamos con nuestro granito de arena en esas investigaciones que hacen. Y también algo que les interesa muchísimo, o lo que les gusta muchísimo, es ver los originales, porque en nuestro museo tenemos muchos originales. Las pinturas de las portadas, los dibujos de los interiores. Entonces, todo ese material de hechura pues artística, de hechura manual, los impresiona, porque pues ellos pues ya ni el papel tocan, todo lo hacen a través de tabletas con colores digitales y preciosos, ¿no? Pero el tener en la mano una pintura, un dibujo de los interiores del Memín, o de la Ermelinda, o de Fantomas, o de quien quiera, pues es otra la sensación. Entonces, ahorita nos estamos enfrentando a un problema del espacio. O sea, no tenemos un espacio para el museo. Lo teníamos, pero pues se ha atravesado la pandemia, ya no puedes mantener un espacio, ya la gente ya no puede llegar, recuperar. Hay algunas otras cuestiones de carácter, pues ahora sí que administrativo, que no nos permiten recuperar un espacio que ya teníamos. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo es, pues entre los planes está reactivar un grupo de amigos que tenemos, que era lo que se llama los amigos del Museo de la Caricatura y la Historieta, los cuales en otros tiempos nos han apoyado para poder alquilar nuevamente un nuevo espacio, ¿no? Pero ahorita tampoco nos animamos mucho por la cuestión de la pandemia, porque es mucha responsabilidad, hay que sanitizar, hay que tener elementos ahí para evitar contagios, y bueno, entonces ahorita lo que estamos haciendo es identificando los espacios que ya están por lo que son públicos, y además que son nuestros. Los museos son nuestros, los museos no son de la Secretaría de la Cultura ni del gobierno, son nuestros. Entonces necesitamos pedirlos de alguna manera pues formal, para que nos permitan ahí desarrollar nuestras labores. Ya con ese tipo de apoyos, bueno, pues ya ahí, por ejemplo, aquí el caso de la Casa de Zapata. La Casa de Zapata tiene un espacio nuevo, precioso, que puede estar ahí bien una área de exhibición y de estudio para la historieta, en mi caso, por así decirlo. Tiene 3 años que no se ha ocupado, ¿no? Y las razones por las que no ocupan, que porque se le mete el agua, ¿no? Entonces, en 3 años, las autoridades no han podido hacer responsables a los constructores de que, pues, que lo arreglen, pues, ¿cómo? Entonces, el museo igual de Zapata tiene como 6 años de que no tiene lo que era el museo. Ahorita lo único que tiene ahí son exhibiciones temporales, que las extienden porque son exhibiciones de 1 mes, las extienden a 3 a 4 meses, porque dicen que no tienen recursos. Pero lo que nosotros queremos proponerles a las autoridades es de que, bueno, aquí lo que necesitamos es sumar esfuerzos. Nosotros nos ponemos esto, ustedes tienen este espacio, pues permítanos trabajar, y así todo el mundo gana. Sobre todo, nosotros consideramos que el establecimiento de un museo de este tipo es un atractivo internacional, no es nada más nacional. La gente puede llegar de otros países, porque la historia mexicana tuvo una gran aceptación en Centroamérica, en Sudamérica, en España, toda la parte esta hispana, Estados Unidos, porque pudo desarrollarse en lugares, digamos que en esos lugares había muchísimas broncas políticas, ¿no? Por ejemplo, en el Cono Sur estaban los gorilatos, estaba el terrorismo prácticamente de Estado. En España pues estaba ya Franco, ¿no? Estaba todo
todo eso no permitía el libre desarrollo de la historieta de los pueblos. Entonces, la historieta mexicana la admitían porque la consideraban así como muy inocente, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues, simplemente el ejercicio de la lectura es un ejercicio que te abre, pues, el pensamiento, la agilidad mental, la necesidad de conocer. Entonces, esos niños que leían en su infancia, en sus países, ahora pues ya son gente mayores, son adultos, pueden viajar, llegan a México y preguntan, yo quiero ver dónde están las historietas de Santo, dónde puedo ver los originales de Calimán, las portadas, hasta inclusive dicen La Pequeña Lulú, o Vidas Ejemplares, o muchas cosas que había de Novar, etcétera, ¿no? Entonces no hay ese lugar donde ellos puedan ver todo ese material, donde puedan recrear otra vez toda su infancia, todas esas cosas de carácter nostálgico, si se quiere decir por un lado, pero en realidad son de cultura, es una cultura popular que se han ido, yo considero que fue el primer ejercicio de aportación a la cultura global. Ese lo hizo la historieta mexicana. Además, algo más que hizo la historieta mexicana fue enseñarnos a todo eso que se dice ahora, que reusar, reutilizar, guardar para las futuras generaciones. Eso era lo que hacíamos con estas historietas. Las guardábamos, las conservábamos, las compartíamos, aprendíamos de ellas. Entonces, todo esto que genera la historieta mexicana sí necesita un espacio y verdaderamente necesita un apoyo, pues del Estado, ¿no? Es verdaderamente, nos da mucha tristeza, por ejemplo, que en otros países el gran amor que tiene la historieta, y los mexicanos no somos capaces de reconocer ese aporte que ha generado la historieta mexicana para nuestra cultura, y lo tenemos tan abandonado. Bueno, pues le paro tantito para que... No, tienes toda la razón, y creo que estás tocando un punto importantísimo: el no reconocimiento del valor y la necesidad del resguardo de toda esta etapa de la historieta. Y es muy curioso, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, ciertos antecedentes, como el caso de Posada, el hijo del Aguizote, etcétera, que pues hasta cierto punto puede uno decir, tienen un grado casi de veneración, ¿no? Las Catrinas, etcétera. Claro. Pero al mismo tiempo todo lo otro que es además diverso, florido, etcétera, está como olvidado. Yo recuerdo que solo quizás en el Museo del Estanquillo, el que organizó Monsiváis, recordarás el espacio ahí en Avenida 5 de Mayo, pues es casi el único lugar donde me ha tocado ver exposiciones de historietas. Sí, mira, algo sobre cuando Monsiváis iba a abrir el museo, se enteró de que nosotros teníamos en resguardo, pues tenemos casi en resguardo casi 10,000 dibujos de Joaquín Cervantes de Basoco. O sea, historietas completas de 32 páginas, los dibujos que tenían que salir cada 8 días. Entonces, tenemos un montón de dibujos, cerca de 10,000, imagínate. Entonces, se enteró Monsiváis de que teníamos en resguardo eso. Él habló con la familia y le dijo que quería comprar porque él iba a abrir su museo y quería exhibir esos materiales que eran pues, su admiración de cuando él era niño también, porque había otros de Guama, Tagua, el Pirata Negro, etc. Entonces, pues se pues los obtuvo, y cuando inauguró el museo los exhibió, pero casi toda su colección de historieta no está en el estanquillo. La tienen en el museo, no en el museo, en la Biblioteca de México, que está ahí en Valderas. Hay una área específica para las historietas de Carlos Monsiváis. Y ahí alguna vez Ríos me invitó a una exposición ahí que iba a hacer, y yo le dije, a ver, ¿me vas a invitar a la VIP o a la pública? Porque yo sé que en la VIP
van aquí los bachichones y en la otra va toda la banda y a veces ustedes ya ni están, ya nomás dejan entrar a toda la gente. Dice, no, a la VIP. Dije, órale, pues, así sí. Así sí voy. Y entonces ya le dije ahí a Monsiváis, iba llegando Monsiváis. Bueno, no, yo llegué y me apersoné y le dije, pues ya vengo a la exposición. ¿Quién es usted? No, pues Eduardo Soto, del Museo de... Dice, no, pues no lo tengo en la lista. Dije, no, pues es que a mí me invitó Rius. Dice, pues espérese a que venga Rius y pues ya lo dejamos pasar. Ay, ahí estoy afuera, ¿no? Y que llega Oscar Chávez. Vengo a la exposición. ¿Quién es usted? Oscar Chávez. Dice, no, pues no lo tengo en la lista. ¿Cómo que no conocen a Oscar Chávez? Dije, así le hubiera dicho yo, chingado. Ya fueron allá adentro y llega ahí una persona. ¿Cómo no vas a conocer a Oscar Chávez? Déjalo pasar. Dije, pues así le hubiera dicho yo soy el metiche de Cuautla. Sí. Y pinche Ríos no llegaba. Entonces, y llegó Monsiváis y ya le dije, hola Monsiváis, ¿cómo estás? Fíjate que yo, somos del museo y acuérdate que tú nos mandaste a comprar material. Ah, qué bueno, pásale adelante. Ya pude pasar por fin. Y ya adentro estaba, inauguraron una exposición de Ríos y de Gabriel Vargas. Pero pues ahí llegó toda la banda de los cuatachos de Monsiváis. Ahí estaba la Tongolele, estaba Poniatowska, estaba Horacio Franco, y estaba, pues obviamente Oscar Chávez, Ríos, por supuesto, y que llega García Márquez, que sea persona ahí. Y pues yo llevaba algunos dibujos. ¿A él sí lo dejaron entrar? Llevaba unos dibujos y me acuerdo que le obsequié algunos y me dijo, pero pues autografíamelos, ¿no? Entonces por eso presumo que yo le di un autógrafo a García Márquez, ¿no? No, pues es para presumirlo, mi estimado Metiche, no, definitivamente. Por ahí hay un relato ahí en YouTube. Y otra cosa también muy interesante es pues las personas con las que vas conociendo, ¿no? También Oye, ¿te parece que pasemos uno de tus videos? A ver si quieres. Sí. No sé. Jenny, ¿nos puedes apoyar con eso? El que sigue, por favor, Jenny. Este es un cartón, bueno, no cualquiera hace ya los cartones, ahora sí que como dicen en los anuncios de la jornada, ¿no? Puedes ver a tus personajes que se mueven. En este caso creo que era muy gráfico lo que tú nos... Get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes.
realmente Salvador Allende es, pues creo que muy importante porque precisamente hace 2 o 3 días, no recuerdo con plena exactitud, pues nombraron a su nieta y ella es ahora la ministra de Defensa de Chile. Imagínate lo que es el cambio, ¿no? De tener Sí, allá a Pinochet y ahora la nieta de Salvador Allende como ministra de Defensa. sí, fíjate que recién, ahora pues con estos seminarios en red, hubo un homenaje ahí a los historietistas chilenos y hablaban precisamente de esa situación tan difícil que pasaron. El dibujante que habló, que por fortuna vive, él hablaba de que cuando llega Allende al poder, había una editorial en quiebra y la compra el gobierno, compra las imprentas y todo, y la pone a disposición de los historietistas. Fíjate, fue algo muy interesante. Y entonces ellos levantaron ahora sí que la empresa, y ahí lo que él decía, este dibujante, que la historieta ayudaba mucho a la alfabetización del pueblo. Pues es algo que eso hizo, por supuesto, la historieta en México, y también habló pues de la tragedia, ¿no? Del golpe, cómo asesinaron a algunos compañeros historietistas y cómo él mismo tuvo que estar exiliado, y ya después pudo regresar, y él dice que todavía pues hace falta mucho por recuperar todo esto que es la libertad de expresión en la historieta y en la caricatura en el país, ¿no? Yo creo que ahorita debe estar muy contento con cosas como las que están pasando, ¿no? Pero sí, algo más del museo, quería comentarte, es los talleres que impartíamos, bueno, cuando se podía, sobre todo con la ayuda del PEFAM, tuvimos casi 6 años generando talleres para los niños, sobre todo para que aprendieran, iniciándolos en esto de la caricatura, la historieta, y fue muy interesante ver cómo te involucras, ¿no? con la comunidad, porque identificábamos que los niños, por ejemplo, iban a la escuela y los pasaban de año, aunque no supieran leer, o hacer cuentas. Bueno, para hacer cuentas eran muy buenos, porque como los ponen a trabajar a los niños, tienen que entregar cuentas pues de las ventas, ¿no? Venden pan, venden rábanos, venden lo que sea. Y y también, bueno, ahí nos dimos cuenta también cómo son explotados los niños, porque yo le decía a una niña, oye, y si nos movemos para que tengas una beca, algún apoyo, y me decía la niña, no, dice, porque de todos modos, si llega un apoyo para mí, pues lo va a agarrar mi abuelita, que ella vivía con su abuelita, dice, entonces yo voy a seguir vendiendo, de eso no me va a ayudar a mí, porque voy a seguir vendiendo, y el apoyo que pueda llegar, pues no lo voy a disfrutar yo. Dije, pues ahí está acá, hijo. Había otros niños que nos llegaban, que, ¿cómo que no vas a la escuela? No, no es tuyo, ¿por qué? Y ya yo preguntaba, porque pues no tenían acta de nacimiento, o sea, son personas que llegan a trabajar a los campos aquí en Ayala, y se vienen los niños, pero pues no los tienen ni registrados, o sea, no pueden entrar a las escuelas formales porque pues no tienen actas de nacimiento. Entonces, el establecimiento de un museo como el que teníamos, como el que aspiramos a otra vez a tener, tiene muchas áreas de acción, ¿no? Y lo más importante, digo, es trabajar con los niños ahorita, ¿no? Porque yo creo que en las escuelas deberían haber espacios para dejar a los niños que entraran, tuvieran o no acta de nacimiento, los llevaron, ¿no? Un padre, no sé. También otra cosa que identificábamos es de que eh, no, muchos no iban a clases porque los ponían a vender precisamente. Entonces, el poder estar aprendiendo ahí a dibujar o algo, pues como que los liberaba de cierta tensión, ¿no? De las responsabilidades que ya tenían de gente grande de trabajar y llevar dinero a la casa, ¿no? Y muchos iban por cuenta propia, o sea, no les decían a sus padres de que iban a los talleres.
Entonces, lo que empezábamos a hacer también es, pues los instruíamos en técnicas iniciales para pintar y todo eso. Y entonces vendíamos ahora sí que sus obras. Entonces ellos aprendían a tener sus propias exposiciones y venta de sus trabajos, ¿no? Entonces la gente pues apoyaba adquiriendo las obras y los niños pues tenían un cierto ingreso, o sea, aunque sea sencillo, Sí. pero pues también nomás de repente se cancelaron desapareció este programa del PEPAN y bueno, debe haber otros ahí que hay que echarle ganas para que se vuelvan a recuperar ese tipo, porque no les puedes cobrar a los niños. ¿Cómo les vas a cobrar a un niño por darles una clase de algo? Pues es una responsabilidad del Estado, educarlos, prepararlos, para que puedan enfrentar esto, es lo que viene adelante. Entonces, ese tipo de cosas, pues hace falta muchísimo trabajo conjunto entre las autoridades y bueno, los interesados en promover todo esto de la cultura y el arte, ¿no? Entre la comunidad, ¿no? Entre los lugares en que nos toca vivir, ¿no? Influir en esa parte en la que estamos, ¿no? Mínimamente. Pues sí, así es, Fernando. Normita, Sí. no has dicho Bueno, ya nada. aquí podemos ver la norma. No sé si quieras comentar, preguntar algo, sobre todo con esta parte de los niños que nos mencionaba aquí Eduardo. Mario Amochicuani, pues le manda saludos a Soto desde Tepoztlán. Ah, sí, hombre. Desde allá te está mandando saludos. Y bueno, yo creo que la caricatura política es sumamente importante porque para muchos de nosotros fue la manera precisamente de comprender la complejidad, porque enorme que tienen precisamente estas transiciones políticas en la sociedad. Entonces, los caricaturistas nos ayudaban a comprender y nos siguen ayudando a comprender de una manera muy visual y muy sencilla cómo es que se van dando estos cambios sociales, estos cambios políticos dentro de una sociedad en general. Y pues a mí, por ejemplo, la historieta pues formó parte de mi vida también, ¿no? Porque mi papá trabajó, fue representante de Editorial Novaro a nivel internacional. Entonces, siempre que llegaba a casa, después de algunos meses de ausencia, nos llevaba, pues, todas las historietas que había, ¿no? Y eran toneladas de historietas. Y era algo muy bonito en la comunidad porque, como tú dices, contribuía a la alfabetización. Mi hermano más pequeño aprendió a leer de manera autónoma, porque tenía gran interés en leer Chivito, algo así se llamaba, Chivito, que era de fútbol y creo que era una Ah, sí. historieta sobre Guadalajara. Entonces él aprendió a leer ahí. Y luego en la manera de acercarte a la lectura en comunidades donde no había libros, donde no tenían la mayoría de las personas el acceso a ir hasta la ciudad de Cuernavaca. Nosotros vivíamos en Yautepec, de a Cuernavaca o Cuautla, comprar un libro. La mayoría de los niños del barrio no habían salido nunca del barrio. Era inimaginable poder ir a Cuautla, Cuernavaca, a comprar un libro. Y los kioscos de periódicos, y tú recordarás, en aquel tiempo que me tocó a mí ser niña también, rentaban los cómics. No era necesario que tú compraras un cuento, porque no les decíamos cómics, no eran los cuentos. Sí. Y íbamos al puesto de periódicos del Zócalo, al puesto de periódicos más cercano, y por 20 centavos, tal vez menos, no lo recuerdo exactamente, podíamos rentar el cuento, y tú veías a la gente sentada en el kiosco, sentada alrededor del parque, leyendo las historietas. Después regresabas. Entonces, esto también contribuía, pues no ahora, no al desperdicio, ¿no? Sino a poder compartir una misma persona, una misma historieta entre toda una comunidad. Y así crecimos muchos. Sí. Era una forma de acercarte a como tú lo dices, y muy importante, al dibujo. Empezabas a querer trazar estas historietas, estos personajes que estaban en las historietas.
Creo que el valor que reside y algo importante que tú anotaste es que los museos no le pertenecen a una institución pública. En Morelos, en un censo que hicimos antes de la pandemia, pues había 6, 7 museos que dependían de una institución pública, ya sea del INAH, de la Secretaría de Turismo y Cultura, o tal vez del ayuntamiento, contra 60 pequeños museos y centros culturales que impulsaban desde la comunidad, que operan sin presupuestos, por el simple deseo, como lo haces tú desde tu museo, de dar un servicio comunitario. Y este servicio comunitario es un enlace verdadero, real, entre los niños, la cultura y las posibilidades de desarrollarse y de ver que hay otros mundos posibles más allá del limitado del barrio, de la calle, del puesto de ventas, ¿no? Y nos encontramos que también estos niños que se acercan a estos espacios, pues son pequeños, son niños que conservan toda la ilusión, toda la esperanza, toda la mente abierta hacia el aprendizaje, pero con una madurez extraordinaria de poder tomar sus propias decisiones, de decir, yo voy a tal taller, no necesito el permiso de papá o el permiso de la abuela para acercarme a estas oportunidades de crecimiento y de recreación que son un derecho de la infancia, ¿no? Debería de haber más apoyos institucionales, no debería limitarse a la existencia de un programa sexenal como ha sido PEFAM, por ejemplo, y debe haber más personas como el Metiche, ¿no? Pueden plasmar la realidad a través de un cartón y que pueden compartirla con su comunidad y traspasar las fronteras. Recientemente vimos que estuviste en Japón, en un evento virtual con Japón en cuanto también a el cómic y la historieta. ¿Cómo fue que tienes tú este enlace con Japón? Ya un poquito nos dijiste anteriormente. Sí, mira, fíjate que recién fue este seminario virtual y donde participaron académicos de Pekín, de Japón y mexicanos. Y lo más interesante de esto que en la primera parte de este seminario tomaron como base las producciones que hacemos nosotros, los libros artesanales. Cuando fui a Japón, doné al Museo del Manga una colección de estos materiales que hicimos. Entonces, para ellos están haciendo estudios de cultura popular. Entonces, algo muy importante para la cultura popular en Japón pues es el manga. Eso es lo que, o sea, en nuestro caso son las historietas, allá le llaman manga, pero pues es lo mismo. Son historias narradas con dibujos. Entonces hacen una comparación entre el desarrollo del manga y el desarrollo de la historieta. Ellos tuvieron la bronca de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que fue espantosa para ellos, la destrucción, y bueno, ya empezaron a desarrollarla, pues ahora sí que en la posguerra, ¿no? Ya después, entonces ya México les tenía súper avanzado, porque pues mientras allá estaban los bombardeos, en México estábamos fundando los primeros diarios de historieta del mundo, entonces todo eso... También otra cosa muy interesante. Entonces, bueno, los libros que tomaron como modelo fueron 3 principalmente que hicimos. Uno fue la primera aparición de Memín Pinguín en la historieta mexicana, que apareció en 1943. Entonces nosotros recuperamos todos esos materiales, los pusimos al público nuevamente. Y es la misma historia de Memín, nada más que pues, con otros dibujos, en fin. El otro libro y temas que desarrollaron fue las historietas de horror en México. Les fascinó esto del monje loco, de las tradiciones y leyendas de la colonia. Y otro de los libros que tomaron como base fue el de la biografía de José G. Cruz, porque José G. Cruz fue de los inventores para el cómic mundial de lo que se llama el fotomontaje. Es la combinación de fotografías con dibujos, se manifestaba mucho en las revistas del Santo, sobre todo. Entonces, estos fueron los investigadores japoneses, tomaron, digo, esto como base, ampliaron los estudios
y después participaron otros analistas mexicanos que analizaban lo que habían estudiado los japoneses. Entonces, para mí fue realmente, pues muy grato, así muy animoso, ¿no? El que el trabajo que venimos desarrollando se haya llegado a esos niveles, ¿no? De interés, del interés internacional por el conocimiento de nuestra historieta. Y bueno, pues eso lo quedó, pues ahí registrado en este evento internacional, ¿no? Y bueno, pues actualmente se sigue trabajando, está por salir un libro muy importante sobre la historia de la historieta en México, va a tener más de 500 páginas, y igualmente nuestros trabajos ahí están siendo traducidos para integrarlos en esta gran producción que va a haber en Japón. Y bueno, pues, eso es la parte bonita, ¿no? De lo que uno hace, ¿no? También me acuerdo que le hicimos en México, le hicimos el homenaje a los 50 años de la aparición de Chanok, Itawa, y la hicimos fue en 2008, no, 2009. Y nos hablaron de Costa Rica, pues, que querían venir porque admiraban mucho la obra de Chanok y pues querían venir. Entonces no pudieron venir, dicen, no podemos ir, pero los vamos a invitar. Pues vamos. Todavía había Ángel Mora, el creador de Chanok, el creador gráfico de Chanok, y fuimos y llevamos una muestra de la historieta mexicana, pues allá encantados. Para mí fue sorprendente cómo llegaban los señores con sus historietas de Chanok para que se las autografiara Ángel Mora, pero algunos de ellos venían con sus hijos, y así, ahora sí que delante de su muchacho le decían, mira, este es Ángel Mora, es la historieta que yo leía, y como que se las entregaban así como si fuera una ceremonia, ¿no? Que le entregaban el hijo para que continuara con la tradición de guardar ese material, y que pues ahí delante de Ángel Mora, ¿no? Era el testigo, ¿no? No, muy, muy interesante. La verdad, el trabajo en su tiempo de Chanok, sobre todo el escritor que se llama Pedro Sapián Fernández, hacía investigaciones sobre la fauna marina, sobre pues, la fauna y flora de la selva y todo eso, y al final de la historieta daban ahí unas explicaciones científicas pues, del cachalote, de sus características, de su hábitat, de todo. Yo creo que fueron las primeras revistas interesadas en el cuidado de la flora y fauna, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Pero además trataban los temas sociales, porque hablaban como Chanok se desarrolla muy cerca de la frontera sur, entonces hablaba mucho del contrabando, ¿no? Entonces Chanok siempre promovía la organización en cooperativas de los pescadores, luchaba contra los contrabandistas. Eran los héroes mexicanos, a diferencia de los superhéroes gringos que todo lo resuelven con un poder. O sea, qué fácil, ¿no? Tener un poder, pues puedes resolver todo con poderes. Pero los héroes mexicanos lo que tenían era mucha inteligencia, eran gente que se enfrentaban, que eran gente de carne y hueso, ¿no? Pues el santo lo podías tocar y saludar y era un héroe de historieta. Superman, pues lo único que podías ver era un actor. Pero el santo era el mismo santo, el que se enfrentaba a las momias, a los vampiros y todo eso, ¿no? O Capulina, ¿no? Igual Capulina, pues lo veías en la tele y lo podías saludar en el circo y todo eso, y leías su historieta. Hay mucha gente que dice que de las últimas historietas más populares que hubo pues, fueron las del Capulinita, ¿no? Y siempre que hablan de la historieta, ¡ay, el Capulinita era de lo último que ha ido! Le regalaste su sombrero, mi estimado. Sí, hay un video. Hay un video. Le hicimos un homenaje en Cuautla y no quiso venir porque decía que ya no veía. Estaba en su casa aquí en Jitepec, vivía todavía. Dice, aquí ya sé dónde está todo y me muevo como si nada, nadie se da cuenta de que ya no veo, pero si voy allá, no quiero llegar ahí, que me lleven ni un bastón y la chica dice, no. Y ya dije, pero danos chances de hacerte una entrevista y la grabamos y la presentamos. Sí. Y ahí fue cuando me hizo esto de que dice, tú llegas, me preguntas por Capulina y yo te voy a decir, yo soy Capulina y te voy a hacer mis gestos. Y tú vas a estar de necio de que yo no soy Capulina.
Dice, entonces, hasta que yo me ponga mi sombrero agujerado, entonces tú vas a decir, oh, Capulina, ¿no? Entonces, por eso digo que yo hice una de las últimas películas junto con Capulina, ¿no? Sí, 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 sí. muy, muy padre todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, Y Metiche, y con Chanok está Secúpa Loyan, ¿te sí, acuerdas? se ocupa Loyan, fíjate que el creador de Chanok era un español refugiado, allá de las broncas, era un republicano que llegó ahí pues ahí a finales de los 30 y tenía una historia que le llamaba Chanok. Y quería hacer la película, pero pues nadie se la aceptó. Entonces, como argumento para película, entonces dije, bueno, pues vamos a ver si pega para historieta. Y llegó ahí a la editorial y les pareció interesante, dijeron que sí, y ya le encargaron a Ángel Mora que hiciera todo el desarrollo de personajes, todo. Y esta persona falleció como a los 10, 15 números, falleció y entró un gran escritorazo, todo un personaje, Pedro Sapien Fernández, que además, se convirtió prácticamente en buzo de aguas profundas y se iban con el dibujante, ahí con los pescadores, ahí a naufragar, todo, a vivir para poder hacer los guiones de la historieta. Entonces, Secupa Loyan originalmente era un viejo sabio, y Chanok era un chavo, pues era medio desmadrozón, le gustaba meterse en problemas. Entonces Secup siempre lo calmaba, le decía, no, mira, son las cosas. Pero ya cuando entra el nuevo escritor, Sapien, cambia los papeles. El chavo que se siente Secup, que anda siempre tras las chavas y le gusta el cañabar y se mete siempre en problemas. Y entonces Chanok es el que siempre lo anda contra, oye, no te metas en estas broncas, lo saca de broncas, todo es el sabio, ¿no? De ahí el gran éxito de Chanok, que tuvo pues más de 20, imagínate, 20 años semanariamente apareció también como en 6 películas, ¿no? Salió ahí el Tintán, ¿no? Salió de Secup, después salió el Don Ramón, y hubo un último intento de hacer Chanok para una serie de televisión, y ahí iba a estar el Loco Valdés de Secup, imagínate. Ya no se logró, pero No se logró. actualmente tenemos contacto con la hija del escritor, con la viuda del dibujante. Y te digo, lo importante de nuestros eventos es, primero acompañaban ellos en vida, ahora el evento de aniversario lo seguimos haciendo, y ya nos acompañan sus viudas, sus hijos, sus ayudantes, pero no deja de ser un gran homenaje permanente a la historieta que seguimos haciendo cada año, ¿no? Y Oye, sobre lo... estoy viendo aquí las fotos de los homenajes, Sí, de lo más interesante. De sí, veras. sí, sí, sí. Imagínate poder saludar, no sé, yo me imaginaba como poder saludar a John Lennon, ¿no? A Paul McCartney o a Ringo, ¿no? Poder estrechar la mano de tus héroes, de los que hacían Memincha, ¿no? Calimán, Fantomas, todo eso es realmente, no, era muy padre para la gente que nos acompañaba. Sobre esto que comentabas de la caricatura y la historieta, fíjate, bueno, yo me formé en la caricatura, sobre todo en la caricatura política, nunca he dejado de hacer caricatura política, y el reencuentro con la historieta, que fue también mi formación, pues también fue muy importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo debería tener, pues no sé, 6 años, apenas empezaba yo a leer y cuando apareció el Memín. Y entonces yo le dije a mamá que me comprara el Memín, y ya me compró el Memín. Y entonces ya mi mamá que me dice, yo ya leí esa historieta, ya me sé toda la historia. Digo, ¿cómo? Si es el número 1, además yo lo leí como, y que me empieza a decir que Briosina y que Ernestillo y que Carlanga. Yo decía, pero ¿cómo es que sabes? Es que eso ya salió hace 20 años, hijo. O sea, mi mamá había leído la primera versión del Memín que aparecía en los diarios de historieta, el Pepín se llamaba. Entonces, cuando yo lo leí, eran 20 años después, en el 63. Entonces, después siguieron saliendo reediciones, pero llega un momento en que se desaparece la industria.
Entonces, ya actualmente ya hay los jóvenes, pues ya no tienen ese contacto, ¿no? Los mayores que leímos eso, bueno, algo bonito que ocurría en el museo es de que el que llevaba la visita guiada, pues era el papá, ¿no? Y le iba diciendo al hijo, mira, este es Calimán, este es Chanoc, ¿te acuerdas que te decía? Este es. Entonces el museo para eso sirve, para ir recuperando esa memoria y traspasarla a las nuevas generaciones, que es como se desarrolla la cultura, el pasar el conocimiento a las generaciones venideras, ¿no? Pero entonces, si no existe eso, pues ya se pierde, ¿no? Los modelos que tienen ahora los jóvenes, pues están en los superhéroes, están en DC, en Marvel, en el manga, y la historieta mexicana, pues sí, se ha convertido en un tesoro enterrado, ¿no? Que tienen que descubrir las nuevas generaciones. Y ahí es donde nosotros queremos influir para que verdaderamente ese tesoro pues, llegue a las nuevas generaciones y pueda surgir un aporte mexicano al cómic mundial, porque México aportó muchísimo al cómic mundial. O sea, esto ahorita todo el mundo hace Photoshop en los cómics, en los mangas, en donde quieras, todo el mundo usa el Photoshop. Y en México se inventó, y era lo que le llamábamos el fotomontaje. Esto es poner fotografías y dibujos para obtener escenas más impactantes, ¿no? Eso lo inventó José G. Cruz en 1943 y afortunadamente lo dejó escrito en sus publicaciones. Decía, técnica inventada por José G. Cruz. Y pues después todo el mundo la hizo, se desarrolló la fotonovela. Ahorita, precisamente en este seminario internacional, ah, hablaban los jóvenes que estaban haciendo, que dicen que lo que hacían era fotomontaje, nada más que ahora le llamamos Photoshop. Ujú. Y para eso, cuando vinieron los japoneses a México, traían, aparte de que vinieron a dar unos seminarios sobre cultura japonesa, tenían dos puntos importantes, eh, una misión que cumplir aquí en México. Una de ellas era conocer el Museo de la Caricatura y la Historieta, y el otro era ir a las luchas ahí, en vivo, ahí en la Arena México, ¿no? Admiran a la lucha libre, ¿no? De ahí la gran popularidad del Santo y las máscaras, y lo de Bueno, ya ves que está la película de cómics que hicieron del Santo contra la Tetona Mendoza, ¿no? Ah, sí, pues Eh, de ahí. es curioso, pero algunos de los personajes han perdurado mucho, incluyendo a la Tetona Mendoza, pero por ejemplo los zombies de Zaguayo, ¿no? Los zombies de Que ya se usa hasta como expresión popular de, no, 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 ¿qué había? Pues zombies de Zaguayo, ¿no? Peyote. Sí, sí, con los cuates de Guadalajara, el Gis y el Trino. Pues sí, mano. Pues qué bueno que estamos platicando. Sí, sí, sí. Ponemos otro video, ¿te parece, mi estimado Eduardo? Adelante, adelante. Jenny, ¿nos apoyas, por favor? Ese fue para que te acuerdes de Oscar Chávez, de cómo lo dejaron entrar a él, sí. No, pero además no me acordaba del cartón, fíjate, que Ah, pues bien. es un... Y además creo que resume muy bien, ¿no?
cuando le pregunta al doctor, el que está viendo, oiga, ¿es influenza? No, es psicosis. Porque Sí. bueno, era lo que nos decían, ¿no? Y Que no además había muertos, que no había esto, sino lo que había era todo un complot, ¿no? no, pero ahora Bueno, también mucha ahorita gente después de se medio siente, millón o más de muertos, también pues ya creo que nadie hay puede mucha decir que era que, un complot, ¿no? ajá, hay mucha gente que el miedo también no les Se fue afecta. tu sonido, mi Ah, estimado Eduardo. a ver, según yo aquí lo tengo. Sí, yo te escucho. ¿Lo Ah, escuchas, Norma? Sí. ¿O sí, soy no yo el sé. del problema? A ver, bueno, platico mientras. Fíjate que este concepto del videocartón fue algo que se me ocurrió, pues ya tiene un montón de años también, prácticamente hace como 20 años o más, porque yo decía, bueno, pues ya está el internet, ya está todo esto, las caricaturas tienen que llegar ahí. Y ahorita ya todo el mundo hay caricaturas por donde quiera, pero en aquel entonces los caricaturistas no le entraban a estos nuevos, a estas nuevas herramientas. Entonces, para mí se me hacía muy importante el videocartón porque era una oportunidad inmediata de dar a conocer mi punto de vista sobre alguna situación que estaba pasando, ¿no? Le ganábamos a los periodistas, porque los periodistas todavía tenían que imprimirse el periódico y aparecer la caricatura, pero el cambio del videocartón, pues de inmediato que yo lo terminaba, lo subía, ya aparecía en las búsquedas. De hecho, en esa época en la que hacía yo mis videocartones, me acuerdo que me pagaban más en YouTube. Me pagaban y no traían tanta publicidad. Ahora mis cartones o lo que yo haga tiene más publicidad y nos dan menos dinero por lo que hacemos. Bueno, pero en fin, sí, esto de qué buena onda que te acordaste del videocartón. Te digo, es una Fue aportación. Norma, ¿eh? No fui yo, hay que Ay, aclararlo. es una aportación pues a estas nuevas medios, ¿no? De dar a conocer tu trabajo, ¿no? Yo digo, ahorita el que no promueve su trabajo es de a tiro porque está muy inmenso, no sé, pero tienes todo a la mano, o sea, no necesitas de un editor, no necesitas de un periódico, no necesitas de dinero, necesitas tener, pues poner tu empeño, tu creatividad y ponerla a disposición del público y bueno, pues ya ahí, si lo que estás haciendo es interesante, pues ahí mismo la gente, ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Que el público te lo va a aplaudir o te lo va a demandar, ¿no? Sí, 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 sí. qué bueno Sí, que recordaste que también soy caricaturista. De repente me meto mucho en la historieta y digo, ay, también hago monos. Ay, sí. Siempre trato por ejemplo, los libros que hago, siempre trato de colar ahí mis caricaturas. En este caso, la portada que ves ahí, pues son pues las hago yo, ¿no? Algunos de los libros artesanales que hacemos. Pues sí. ahora habrá que explorar el metaverso y yo me imagino, me estoy imaginando ahorita qué padre sería eh, el poder entrar al mundo de Chanok o de Calimán y deambular entre ellos en los metaversos que son lo más actual, ¿no? Yo creo que no voy a llegar a eso porque con trabajo manejo la pantalla para poder abrir el Facebook. Eso es lo que va a dar en las nuevas generaciones. Estos mundos paralelos y alternativos donde seguramente el metiche va a tener que estar y donde podremos disfrutar de una manera más vivencial las historietas. Estamos llegando ya casi al final de nuestra transmisión de este día. ¿Dónde pueden conseguir las historietas ahora? Tú has estado haciendo algunas reproducciones de las viejas historietas. ¿Cómo podemos adquirirlas? Ajá, mira, antes de que se me vaya a pasar, mañana viernes, se inaugura una exposición de los beneficiarios del PECDA en el Borda, en el Jardín Borda. Entonces ahí va a estar
hasta mayo, me parece. Entonces, ahí vamos a exhibir varios originales de las historietas y de la obra gráfica. Ahí van a poder ver portadas y dibujos de interiores. Yo creo que envié como 50, esperemos que puedan exhibir todas. Dentro de los otros trabajos, ¿no?, que hicieron los compañeros del PECDA, yo ahí voy a conocerlos también, pero ya a partir de mañana van a estar ahí en el Borda, ¿no? Sí, nosotros tenemos una forma una de las formas que pueden ayudarnos es adquiriendo nuestras publicaciones, que estamos como la editorial Mucay Metiche, simplemente así le ponen y ahí se va a encontrar con todo eso. Nuestro correo, pues, lo pueden poner ahí a la mano, mucay@gmail.com. Mucay son las 2 primeras letras de Museo, Caricatura, Historieta. Eso quiere decir mucay@gmail.com. Ahí nos escriben, nos pueden, tenemos muchísimo material digitalizado, ¿eh? Por ejemplo, de los super sabios, tenemos la colección completa de los super sabios, que deben de ser más de 600 números, desde el número 1 hasta que terminó. Tenemos también digitalizada gran parte de Tawa, tenemos muchas de Chanok, tenemos un montón de memines, tenemos de todo, hasta Supermanes, de todo, prácticamente toda la historieta mexicana tenemos digitalizada, y de alguna manera podemos compartirla con algunos apoyos sencillos, hasta eso que no somos cargados, ¿no? Por ejemplo, hasta de 10, 15 pesos, ¿no?, por ejemplar, pueden tener acceso a las digitalizaciones. Y nuestros libros, pues ahorita tenemos un catálogo de 33 libros, donde vienen ahí, ese también lo pueden ver, nada más le ponen en el buscador catálogo Mucay Metiche y aparece inmediatamente en nuestro catálogo, y si no, pues nos escriben y se los hacemos llegar. Son muy económicas, las pueden obtener en PDF, les llega a su correo electrónico, o en físico, en formato físico, las imprimimos en forma artesanal. Nos apoyamos mucho en el correo, que se ha estado portando muy bien, fíjate, tardan a veces hasta una semana a cualquier parte de la República, es económico, 50, 60 pesos el envío. Los libros están entre 100 y 150 pesos. Pues hay muchas formas otra forma de apoyarnos también es pues, ver nuestros videos, porque todas las vistas, en cuanto se viralizan, bueno, pues eso nos ayuda, porque YouTube nos da ahí una fracción de dólar ahí por cada visita, ¿no? Entonces, también una forma de ayudar es compartiendo los videos que tenemos, que nada más teclean Mucay o Soto Caricatura, y pues ahí se despliegan un montón de videos, ¿no?, con los cuales nos pueden ayudar. Pues sí, así más o menos está la cosa. Oye, y además como que ahorita te acuerdas de Rarotonga, ¿no? Sí, Pues ya claro. ves que ahorita está de moda Tonga con la erupción del volcán. Y Sí, este año ha habido, bueno, no este año, el año pasado hubo 8 erupciones en ese archipiélago de diferentes volcanes, ¿no? Entonces sí, me acordé mucho de Rarotonga. ya no, y además ahí se inspiró Rarotonga. Pues, los dueños de las editoriales tenían tanta lana que sus viajes, sus vacaciones eran en cruceros. Entonces, en un crucero invitaban al dibujante, pues, para acompañarlos, era de los consentidos, Antonio Gutiérrez. En un crucero que hicieron a las islas del Caribe, él conoció a quien iba a ser el modelo para Rarotonga. O sea, una negra, con el pelo al afro, preciosa, bien formada, todo, ¿no? Y en otro viaje a las islas del Pacífico Sur, en otro crucero, ahí fue donde se ambientó para los paisajes, para los habitantes, y que además el autor nos platicaba, está en YouTube, igual de nuestros videos, donde decía, existe una isla que se llama Rarotonga, dice, y nos explicaba de las demás islas que pues todas son volcánicas ahí en esta parte del Pacífico Sur.
y es interesante pues ver cómo muchas de las cosas pues, nos relacionan, ¿no? Es el mundo tan chiquito que yo igual me acordé de Rarotonga cuando estaba ahorita lo de las erupciones volcánicas y todo eso, ¿no? Y que además las involucra en la historia también, el autor, en este caso, Guillermo de la Parra, ¿no? Porque como Lágrimas y Risas, la mayoría de las historias las hacía su esposa, o sea, Yolanda Vargas Dulce. Alguna vez Yolanda dice que le dijeron, qué bonita su historieta de Rarotonga. Dijo, no, 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 no. Una mujer como esa nada más las puede describir mi esposo, dice. Oye, y es verdad porque Guillermo de la Parra. fíjate que la República bueno, no es República, el Reino de Tonga Ujú. tiene el índice de obesidad más alto de todo el mundo. Entonces todas las mujeres son así tamaño, y también los hombres, son tamaño rotoplas. Sí, Entonces es curioso que la caricatura, pero como dices tú, se inspiró en el Caribe. sí, pero las autoridades de la isla ahí de Rarotonga, todas son gorditos y así como Sí, con sí, vestidos con faldas tipo Hawái, así. es Lo correcto. retrató, dice él, ahí llevaba, y, y yo le pregunté que si llevaba cámaras o tomaba apuntes, dice, no, acá todo, dice, ya. Ah, fíjate. Así era de grande Antonio Gutiérrez. Fue de los que cortaron el listón inaugural de nuestro museo en el año 2000. Antonio Gutiérrez, una gran persona. Te digo, les debemos un gran homenaje a nuestros creadores, hombre, bueno, o sea, ¿Y crees que vuelva a resurgir la caricatura en términos de la historieta y todo esto? Porque bueno, los mangas son un producto transnacional, andan por todos lados del planeta y así nos podemos ir con otro tipo de caricaturas, Goku, etcétera. Otro ejemplo cercano pudiera haber sido Asterix, ¿no? sí, Pero sin embargo aquí como que Tintín, pues ¿no? el desplome fue total casi. Sí, le llaman transmedia esto de un medio que pasa a otro medio. En el caso de los gringos, pues los cómics pues son el alimento de las películas, ¿no? Entonces hay mucha Sí, gente que ya vio todas las películas y no te conoce un cómic de Spider-Man así en físico, ¿no? Pero ya sabe todas las sí, películas. Igualmente, en España, la transmedia que ocurrió ahí fue con los animes que le llaman, que son las caricaturas de Goku, pues desde Heidi, el Kimba y todas estas. Entonces, México apenas empezaba, bueno, cuando existió sí tenía mucha relación con casi todas las historias que había en las historietas, también tenían sus representaciones en la radio. Ahí había, pues Calimán, no sé, pues era radio, después llegó al cine. Entonces, ahorita la verdad es que sí hay mucha producción, pero es lo que yo digo, no trasciende mucho de la producción porque son como copias, ¿no? De mangas o de superhéroes. Entonces no trasciende mucho porque, pues, ¿qué le vas? Ahora sí, como decía mi abuelito, ¿y cómo les compites a ellos, le no? quieres enseñar a ser hijos al chile, ¿no? No sé cómo decía. Ok, a los gringos. Entonces, lo bonito de la historia mexicana fue su aporte al cómic mundial. Entonces, yo digo que mientras no se reencuentren los creadores actuales con la historieta mexicana que ya tuvimos, no va a poder nacer una nueva propuesta para el cómic mundial netamente nacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de echarle ganas a esto, no nada más a nuestro museo, pudiera haber un museo en cada lugar importante de la República en México, porque pues en toda la República se leían historietas, todo el mundo estamos desapareciendo esa generación de lectores de historietas y si no se aprovecha ahorita ese, ¿cómo te diré? Ay, esa cosa de valor, porque ya cuando las próximas generaciones ya va a quedar muerta la historieta, ya no va a haber quien sepa de ellas ni quien pueda platicar de ellas. Entonces ahorita es una gran oportunidad para establecer esos museos
Porque ¿qué necesitas para un museo? Lo único que necesitas es información e imagen. Y ahorita con todos estos medios digitales puedes tener reproducciones casi exactas. O sea, ni siquiera necesitas tener los originales o exponerlos, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber los mismos museos que ya están, abrir salas para la caricatura y la historieta, donde se pueda recuperar la memoria histórica de los lugares, porque caricaturistas hay en toda la República. En toda la República hay caricaturistas y historietistas igualmente. O sea, estaban en México porque ahí era el centro, pero cuando truena la historieta se regresaron a sus ranchos. O sea, hay historietistas en Yucatán, en Morelia, en Baja California, en Veracruz, en cualquier lugar hay creadores gráficos y literarios. Entonces los museos ya existentes pueden abrir salas destinadas para recuperar esa memoria, crear talleres para formar a las nuevas generaciones. Pues es todo es curioso que pues ahorita pudiéramos decir que ciertos caricaturistas son muy poderosos, hasta los recibe el presidente, ¿no? Al Fisgón, ellos. Sí. Y bueno, pero necesitamos que Eufrosina nos prepare algunos pócimas para dárselas y que les caiga el 20. Sí. La verdad es de que yo sí, por fortuna, soy miembro de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y apenas hubo elecciones, por ahí voy a participar dentro de la mesa directiva también. Y yo ya les propuse que este año le echamos muchísimas ganas para que se decrete el Día del Caricaturista y del Historietista. El año pasado iniciamos desde nuestro museo ese proyecto. Nos apoyó una senadora que ya tiene un proyecto de decreto, pero en este año que pasó, es el 7 de octubre, cuando debe de hacerse eso, nos dio el COVID y pues ahí ya no pudimos moverle mucho, pero para este año sí tomamos el acuerdo de asamblea de unir esfuerzos caricaturistas y historietistas para que se decrete el Día de la Caricatura y la Historieta. Ese es uno. El otro proyecto que nosotros tenemos es de que sea declarada patrimonio cultural la caricatura y la historieta, porque no hay un decreto para resguardar todo este patrimonio, ¿no? Entonces, lo único que necesitas es un decreto, y ya después pueden surgir un montón de cosas, ¿no? De apoyos para recuperar, ¿no? El problema ahorita que está pasando también es del gran interés que tiene la historieta internacional. Entonces, se está yendo mucho hacia el extranjero. O sea, hay gente que la compra barata aquí en México y pues la revende para el extranjero. Entonces, está ocurriendo como las piezas arqueológicas, ¿no? Que están saliendo del país y ya difícilmente pueden regresar a nuestro terruño, ¿no? Pues hay mucho por hacer, y pues muchísimas gracias a espacios como que nos permiten compartir nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, pues ahora sí que nuestra lucha, y poder ir sobre el camino, ir encontrando aliados, ¿no? Porque solamente así se puede llegar a esos objetivos, ¿no? Tan urgentes, ¿no? De conseguir para, pues, para un mejor México, ¿no? Porque en eso estamos todos, estamos en un lugar donde podamos reconocer el trabajo de nuestros anteriores, crear mucho, influir en la cultura universal, bueno, en la cultura global, por así decirlo, tener algo que proponer propio, en fin, muchas cosas raras que nos vienen al coco. Pero aquí creo que ya se nos está acabando el tiempo, Norma. Sí, se nos terminó el tiempo prácticamente. Agradecemos mucho a Eduardo Soto el Metiche esta participación y esta apertura de esta nueva etapa de Sensón Tratoa 2022. Agradecemos a Culturas Populares de Morelos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Facultad de Estudios Sociales de Misco de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por las facilidades brindadas para poder llevar a cabo este programa que ustedes vuelven
importante e interesante. Es un placer haberte escuchado, Eduardo. Podríamos seguir horas platicando contigo. No será la única vez. Esperamos la reapertura del museo para poder visitarte allá. Sí, Y claro. bueno, pues ahí estaremos promoviendo tu trabajo y acercándonos también nuevamente a la historieta que formó parte de la vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, también. Él está transmitiendo desde San Francisco, pero yo les presumo. Es el ruido del pollo. Estoy aquí transmitiendo desde una de las barrancas de Cuernavaca. Bueno, pues saludos aquí desde Anenecuilco, la tierra del jefe Zapata, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos, mi estimado Eduardo. Hasta luego, que estés muy bien. Muchísimas gracias.